Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos. Así, muy bien. Bueno, sí. 11:39, hoy día 2 de mayo del 2024. Así es que vamos a poner en el chat, comenzamos. 100%. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a darle vista a lectura. Muy bien, estamos en la semana número 5 de su curso favorito de trigonometría y el tema que vamos a desarrollar hoy es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Vamos a la siguiente hoja y tenemos el contenido. El día de hoy vamos a definir ángulo en posición normal. Vamos a dar sus razones trigonométricas de ángulos en posición normal, signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes, razones trigonométricas de ángulos negativos, ángulos coterminales y, por supuesto, los ejercicios de esta semana. Vamos a la siguiente hoja y tenemos los objetivos. Al finalizar la sesión, el estudiante obtendrá las competencias necesarias para estar capacitado en la solución de ejercicios y problemas de contexto real referidos a ángulos en posición normal, empleando las definiciones y las propiedades de la forma correcta. De forma correcta. Muy bien. Comenzamos con esta introducción. En la semana número 1 habíamos visto lo que es un ángulo trigonométrico. Un ángulo trigonométrico, este es, por ejemplo, su posición inicial. Hacemos una rotación en sentido antihorario hasta llegar, por ejemplo, a esta posición final. Al hacer la rotación en este sentido antihorario se genera este ángulo trigonométrico alfa. Decimos que este ángulo trigonométrico está aquí en el plano, está libre, está suelto. Entonces lo que vamos a hacer con este ángulo trigonométrico es ponerlo en el plano XY. Aquí un eje y otro eje ortogonal. Aquí, en el eje XY. XY. De tal manera que cumpla dos requisitos. El primer requisito es que este vértice del ángulo trigonométrico tiene que estar aquí, en el origen del sistema. Y el lado inicial o la posición inicial del ángulo trigonométrico tiene que estar contenido en el semieje positivo de las abscisas. A partir de 0 a la derecha, vamos a mencionar, a decir que este es el semieje positivo de las abscisas. ¿De acuerdo? Así es que este lado inicial tiene que estar aquí. O sea, primer requisito, el vértice tiene que ser el origen. Vértice tiene que ser el origen. Y segundo requisito es que el lado inicial tiene que estar contenido en el semieje positivo a las abscisas. De O a X vamos a llamarlo positivo, semieje positivo de las abscisas. Entonces, bajo estas dos condiciones, vamos a decir que este ángulo está en posición normal, estándar o canónica. ¿De acuerdo? Así es que, ahí está. Ese es el lado inicial. Hacemos una rotación en sentido antihorario. Genera un ángulo trigonométrico alfa. Y ahí está el lado final. Entonces, ese ángulo trigonométrico lo vamos a poner en un sistema XY. Ese es el vértice que tiene que coincidir con el origen del sistema. Y ahí está. El vértice en el origen del sistema y ya está en el plano XY. ¿De acuerdo? Donde el lado inicial tiene que estar contenido en el semieje positivo de las abscisas. Muy bien. Entonces, vamos con definición de ángulo en posición normal.
Es aquel ángulo que tiene su vértice en el origen de un sistema coordenado rectangular. Aquí está su vértice, en el origen, ahí, ¿de acuerdo? Y su lado inicial en el semieje positivo o X. Está contenido en ese semieje positivo X. Jóvenes, no importa dónde se encuentre el lado final. El lado final puede estar por aquí, puede estar por acá, como lo hicimos hace un momentito, por aquí, por acá, en cualquier parte. No importa dónde está su lado final, no hay un requisito, no hay una condición, ¿de acuerdo? Y además, no importa el sentido de la rotación. Miren que aquí en sentido es antihorario, pudo haber sido también en sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces, solo dos requisitos, que su vértice es el origen y su lado inicial en el semieje positivo de las abscisas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con ejemplos de ángulos en posición normal. Ejemplos. Ahí tenemos el eje vertical, es el eje Y, el eje horizontal, el eje X. Por aquí el lado inicial, el lado final, y ello es porque se ha hecho una rotación en este sentido, en el sentido horario. Y esa rotación genera ese ángulo trigonométrico beta. Entonces, beta cumple los requisitos porque su vértice está en el origen del sistema. Estamos viendo que este punto de aquí no se ha movido, todo lo demás sí, ¿de acuerdo? Entonces, todo ha rotado alrededor de este punto. Entonces, su vértice es el origen. Y su lado inicial está en el semieje positivo de las abscisas. Este es su lado inicial, semieje positivo de las abscisas. Por lo tanto, beta está en posición normal. Entonces, aquí de la figura, beta está en posición normal. Beta es un ángulo trigonométrico que está en posición normal. Otro ejemplo. Aquí tenemos el eje horizontal, el eje X, el eje vertical, el eje Y. Por aquí un lado inicial, por aquí un lado final, y porque se ha hecho una rotación en este sentido antihorario, y esa rotación genera este ángulo trigonométrico teta. Entonces, jóvenes, a pesar que cumple el primer requisito, que su vértice es el origen, no cumple que su lado inicial esté en el semieje positivo de las abscisas. El lado inicial está aquí en ese eje positivo, pero de las ordenadas. Entonces, este ángulo teta lamentablemente no está en posición normal. Debe cumplir los dos requisitos, no uno de ellos. Teta no está en posición normal. ¿Qué hacemos con aquellos ángulos que no estén en posición normal? Vamos a salvarlos. Vamos a salvarlos y hay dos formas como salvarlo. La primera forma es completando con ángulos cuadrantales, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, completamos con este angulito de aquí de un cuarto de vuelta y ya todo estaría en posición normal y por ahí podríamos encontrar alguna razón trigonométrica para teta. La primera forma de poder salvar un ángulo que no esté en posición normal es completando con ángulos cuadrantales. Completando con ángulos cuadrantales. Ángulos cuadrantales. Disculpen la letra jeroglífica. Jóvenes, y la segunda forma de poder salvar a un ángulo para que sí esté en posición normal es haciendo rotaciones o traslaciones o cambiando el sentido del ángulo. ¿De acuerdo? De repente aquí hacemos una rotación en sentido horario y teta ya estaría en posición normal y se podría pues trazar. O sea, el objetivo de que un ángulo esté en posición normal es para encontrar sus razones trigonométricas. Si un ángulo está en posición normal, podemos encontrar el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿De acuerdo? Usando la definición. Pero si lamentablemente un ángulo no está en posición normal, tenemos que salvarlo para que podamos encontrar sus razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Y es por eso que el segundo método para poder salvar a teta es que podemos hacer una rotación y o traslación. A ver, hay un audio libre. También podemos salvar a teta cambiándolo de sentido, ¿de acuerdo? Pasando de este sentido que está en sentido antihorario a sentido horario. Muy bien, jóvenes, entonces ya tenemos la definición de un ángulo en posición normal, también conocido estándar o canónica. Vamos a dar otra definición, que son ángulos cuadrantales. Son ángulos en posición normal, o sea, ya que deben de cumplir todos los requisitos, cuyo lado final coincide con algún
eje del sistema de coordenadas rectangulares, ¿de acuerdo? Es decir, su lado final se encontraría ya no así, sino se encontraría por aquí o por acá, cualquiera de estos 4 semiejes, ¿de acuerdo? Ejemplo, Profesor, sí. una duda, ¿por qué en el ejemplo beta no es un ángulo en posición normal? A ver, Esa parte no entendí. Ajá, sí. beta aquí el de la izquierda, Ajá, sí, sí. sí está en posición normal, sí está, cumple los 2 requisitos. Su vértice es el origen y su lado inicial está en el semieje positivo a las abscisas. Ese sí está en posición normal. Ah, ya, Más bien, profesor. teta era el que no estaba en posición normal. Ok, muy bien. Vamos con ángulos cuadrantales. Miren, jóvenes, vamos con este ejemplo. Ejemplos. Aquí tenemos el eje X, el eje Y, ¿de acuerdo? Aquí tenemos su lado inicial y este es su lado final. El lado final está en este semieje, en el semieje positivo de las Y, ¿de acuerdo? Y su lado inicial aquí está en el semieje positivo de las abscisas y este es el vértice. Entonces, se genera hay una rotación y esa rotación genera este ángulo de 1/4 de vuelta. Ese ángulo de 1/4 de vuelta lo habíamos asociado con una medida en el sistema sexagesimal, 90 grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de ángulo cuadrantal, porque su lado final está en algún semieje. Aquí, en este caso, en el semieje positivo de las ordenadas. Ahí está. Y medios radianes también podemos decirlo. Jóvenes, otro ejemplo, el eje horizontal, el eje Y, por aquí el lado inicial, su lado final. Entonces, vamos a hacer una rotación en este sentido, en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Su vértice está en el origen y su lado inicial está en el semieje positivo de las abscisas y su lado final en el semieje negativo de las ordenadas. Y nosotros sabemos que este es un ángulo trigonométrico de 3/4 de vuelta y lo habíamos asociado a una medida. Ese ángulo trigonométrico es de 3 pi medios radianes. ¿De acuerdo? Y así podemos tener varios ejemplos de ángulos cuadrantales. Pi radianes, 5 pi medios radianes, 7 pi medios radianes, etc. Muy bien. A ver, les voy a mostrar un ejemplo que nos va a servir para más adelante, en el transcurso del curso. Miren, jóvenes, este es el eje vertical, el eje horizontal. Ya vamos a suponer que su vértice está aquí en el origen y este es el lado inicial. Este es su lado inicial. Y su lado final, ¿de acuerdo? Vamos a considerarlo primero que esté aquí, en el semieje positivo de las axis. O sea que su lado final coincide con su lado inicial. Y cuando eso ocurre, es porque se está hablando del ángulo trigonométrico 0. ¿De acuerdo? Este es su vértice, su lado inicial, su lado final. Este es un ángulo trigonométrico en medida 0. Ahora vamos con este de acá. Aquí su vértice, su lado inicial y su lado final está acá. Entonces ha habido una rotación en sentido antihorario y aquí está su lado final y como su lado final está por aquí en la vertical, vamos a ponerle que termine en este puntito, por ejemplo. Entonces ese es un ángulo cuadrantal de medida pi medios. Jóvenes, su lado final que se encuentre por aquí, vamos a ponerlo con este puntito. Ahí está. Si su lado final termina ahí, entonces es media vuelta. Media vuelta es pi radianes. Vamos con este de aquí. Aquí está su vértice, su lado inicial, y su lado final termina acá en el semieje negativo de las ordenadas. Vamos a considerar eso que su lado final, como termina por acá, que sea un puntito, eso que represente dónde está terminando su lado final. Entonces, ese ángulo cuadrantal es 3 pi medios radianes. ¿De acuerdo? Finalmente, sumamos, ¿de acuerdo? Un cuartito de vuelta más, ¿de acuerdo? Entonces, se hace un ángulo de una vuelta y un ángulo de una vuelta. Sabemos que 2 pi radianes en el sistema radial. Jóvenes, hay que continuar con esa secuencia. Estamos viendo, miren, desde el inicio 0, pi medios, le sumas pi medios, 2 pi medios que sale pi, le sumas pi medios, 3 pi medios, le sumas pi medios, 4 pi medios que sale 2 pi, y así hay que seguir sumando pi medios para encontrar los demás ángulos cuadrantales en sentido antihorario. Así es que a 2 pi le sumamos pi medios y queda 5 pi medios. A 5 pi medios le sumamos pi medios,
queda 6 pi medios, y 6 pi medios es 3 pi. A 3 pi le sumamos pi medios, 7 pi medios. A 7 pi medios le sumamos pi medios, 8 pi medios, pero 8 pi medios es 4 pi. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Hay que sumarle pi medios, 9 pi medios. Le vamos a sumar pi medios, 10 pi medios, pero 10 pi medios es 5 pi. Le sumamos pi medios, 11 pi medios. Y así sucesivamente vamos a tener una lista de ángulos cuadrantales. ¿Qué es lo que quiero que observen? Miren, todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, aquí, ¿de acuerdo? En este extremo, es de la forma 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi. Es un número par por pi, ¿de acuerdo? Entonces, cuando les diga dónde se posicionaría su lado final de un ángulo cuadrantal, por ejemplo, 20pi, 40pi, 80pi, estaría aquí su lado final, ¿de acuerdo? Entonces, es de la forma par por pi. Un número par cualquiera, 0, 2, 4, 6, etcétera, por pi. Miren, jóvenes, por aquí. ¿Qué ángulos cuadrantales están en el semieje negativo de las abscisas? Pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi, 11pi, 13pi. Están los impares por pi. Todo número impar por pi está aquí. Se termina aquí. Su lado final estaría aquí. ¿De acuerdo? Es el semieje negativo de las abscisas. Y arriba y abajo, ¿quiénes están? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, 13 pi medios, 15 pi medios, 17 pi medios. Son los números impares por pi sobre 2. Arriba y abajo, impares por pi sobre 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya podamos ubicar dónde estarían los ángulos cuadrantales teniendo esto de referencia, pero estos son ángulos cuadrantales que van en sentido antihorario. Tarea número 1 para ustedes, jóvenes. La tarea 1 de esta semana es que también ubiquen los ángulos cuadrantales negativos. ¿De acuerdo? Los ángulos cuadrantales que van en sentido horario. Aquí 0, pi medios. A ver, 0, menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi, menos 5 pi medios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son más ejemplos y generaciones de los ángulos cuadrantales. Vamos a la siguiente hoja. Razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Sea P un punto diferente del origen, alfa un ángulo en posición normal, o sea que ya debe cumplir los dos requisitos, que su vértice es el origen y su lado inicial esté en el semieje positivo de las abscisas. Si P es un punto perteneciente al lado final del ángulo alfa, un punto cualquiera del lado final, obviamente diferente del origen, entonces las razones trigonométricas de alfa se definen de la siguiente manera. ¿Por qué al inicio exigíamos que un ángulo esté en posición normal? Para encontrar sus razones trigonométricas. Si lamentablemente un ángulo no está en posición normal, no puedes encontrar sus razones trigonométricas directamente. El ángulo tiene que estar en posición normal para encontrar sus razones trigonométricas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el eje X, el eje Y, el lado inicial, el lado final, y hay una rotación en sentido antihorario y eso genera este ángulo trigonométrico alfa. ¿De acuerdo? Ya está en posición normal porque su vértice está en el origen y su lado inicial está contenido en el semieje positivo de las abscisas. Del lado final, este es el lado final, usted va a considerar un punto cualquiera. ¿De acuerdo? Un punto cualquiera pero diferente del origen. Puede estar por aquí, por aquí, por acá, cualquiera. Inclusive en la prolongación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a considerar, por ejemplo, este punto. Pero este punto pertenece al plano XY. Como pertenece al plano XY, se escribe como un par ordenado, donde la primera componente, el de X, se denomina abscisa y la segunda componente se denomina ordenada. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo aquí. X, que es la primera componente, se denomina la abscisa. A ver, la abscisa. Y Y la segunda componente es la ordenada. A ver, un ratito. Y es la ordenada. Ordenada. Y en el curso de trigonometría, el radio vector se define como la distancia desde el punto
de este punto que estamos fijando hasta el origen del sistema. R es denominado radiovector. R es denominado radiovector. Radiovector. Hay una relación estrecha entre abscisa ordenada y radiovector. La relación es que R es igual, el radiovector es igual raíz cuadrada, abscisa al cuadrado más ordenada al cuadrado. Es decir, si conocemos abscisa ordenada, podemos encontrar el radiovector. Si conocemos radiovector con abscisa, podemos encontrar lo ordenado. O si conocemos el radiovector con lo ordenada, podemos conocer la abscisa. Siempre el radiovector es positivo. Ni siquiera puede ser cero, tiene que ser valor positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para este ángulo alfa que está en posición normal, vamos a encontrar sus razones trigonométricas. Profesor, pero esa palabrita de razones trigonométricas lo habíamos visto hace un par de clases atrás. Por ejemplo, para este ángulo alfa, agudo. Habíamos dicho que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Que el coseno de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. La tangente es cateto opuesto. Perdón. Estaba tangente. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahora sí, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así las otras razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es una extensión, porque este ángulo alfa estaba limitado. Es un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a extender su definición para alfa que esté en cualquier cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera esto nos debe de ayudar a encontrar la razón trigonométrica de este ángulo alfa. Y nos ayuda de la siguiente forma. Miren, jóvenes, el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, está opuesto, vamos a denominarlo como ordenada. Ordenada. La hipotenusa lo vamos a asociar con el radiovector. Así que vamos a definir el seno de un ángulo que está en posición normal como ordenada sobre el radiovector. Entonces el seno es ordenada sobre el radiovector. Pero ¿quién es la ordenada? Habíamos dicho que la ordenada es Y. Entonces Y arriba. Y el radiovector es R. Y sobre R. Y sobre R. El coseno para un ángulo agudo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente a abscisa. Y la hipotenusa lo asociamos siempre al radiovector. Así que el coseno para un ángulo que está en posición normal lo vamos a definir como abscisa sobre radiovector. Abscisa es la primera componente, es X, y radiovector es R. Aquí también. La tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto es ordenada. Cateto adyacente es la abscisa. Ordenada sobre abscisa. ¿De acuerdo? Así vamos a definir la tangente, ordenada sobre abscisa. Y de modo similar vamos a definir las otras tres razones trigonométricas. Voy a borrar esta partecita para que aparezca las demás razones trigonométricas. Aquí es la cotangente. ¿Qué es la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, cateto adyacente, abscisa, cateto opuesto, ordenada, abscisa ordenada. ¿Qué cosa es la secante? Para un ángulo agudo es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa, radiovector, cateto adyacente es la abscisa. Radiovector sobre abscisa. ¿Qué cosa es la cosecante para un ángulo agudo? La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa, radiovector, cateto opuesto es la ordenada. Radiovector sobre ordenada. Así vamos a definir las 6 razones trigonométricas para un ángulo alfa, en este caso que está en posición normal. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya sabes, si tiene alguna duda, me avisa por audio en cualquier momento. Muy bien, vamos ahora a la siguiente hoja. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. En la tabla se tienen las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales de mayor uso. A ver, aquí tenemos una tabla. La primera fila aparecen los ángulos cuadrantales, por ejemplo, 0,
90, 180, 270, 360. Lo que vimos hace un par de hojitas atrás. ¿De acuerdo? Este es 0, este es pi medios, esto es pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi, 7 pi medios, etc. Muy bien. Y aparecen aquí, por ejemplo, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Muy bien. La idea es que no se memorice, estamos haciendo en la mayor parte un curso deductivo. Entonces vamos a dar una regla para poder encontrar las 6 razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Primero para el seno. Para el seno. Para el seno, jóvenes, les recomiendo que dibujen lo siguiente. Dibujen una línea horizontal, una línea vertical y una circunferencia por aquí. Eso es de referencia, nada más. ¿De acuerdo? A ver, la vertical no lo voy a hacer tan larguito. Que sea así. Listo. Y para el coseno, un caso similar. Para el coseno, una línea horizontal, una vertical y una circunferencia. A ver, primero la circunferencia. Ahí está. Una horizontal y una vertical. Muy bien. Vamos a ponerlo de esta forma. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, y nosotros sabemos, porque habíamos visto hace un momento, que los ángulos cuadrantales que terminan en este extremo son los números pares por pi, 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, y la tarea que le dejé para ustedes es que también aquí están los negativos, los números pares negativos, menos 2, menos 4, es decir, menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi, menos 8pi, etc. Entonces, todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el seno es 0. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el seno es 0. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el seno es 1. Y todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el seno es menos 1. Ese es para el caso del 0, del seno. ¿De acuerdo? 0, 0, 1 y menos 1. Vamos para el coseno, jóvenes. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el coseno vale 1. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el coseno vale 0. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el coseno vale 0. Y todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el coseno vale menos 1. Se parece al caso seno, pero si comparando seno a coseno, el seno lo hacemos una rotación de 90 grados en sentido horario. Si rotamos 90 grados en sentido horario, tenemos esto. Muy bien, memorizándonos esta regla de aquí, más los ejemplos de las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, podemos completar toda esta tabla. Toda esta tabla podemos completar. Inclusive podemos poner más ángulos cuadrantales. ¿De acuerdo? Completarlo con más ángulos cuadrantales, con 450, con 540, con 720, etc. A ver, por ejemplo, queremos encontrar el seno de 90 grados. Tenemos este resultado, seno 90. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dibujar una pequeña circunferencia. Así, una pequeña circunferencia. Ahí está. Línea horizontal, línea vertical. Línea horizontal, línea vertical. Segundo, vamos a ubicar el ángulo cuadrantal 90. ¿En dónde está el ángulo cuadrantal 90? El ángulo cuadrantal 90 está aquí. ¿Cierto? Habíamos dibujado en el ejemplo de un par de hojitas anteriores, el ángulo cuadrantal 90 está aquí. Aquí está 0, 90, 180, 270, etcétera, 90. Muy bien, y como es el caso seno, nos fijamos aquí. Como es en el caso seno, nos fijamos en esta, lo que está dentro del rectangulito de color amarillo. Que todo ángulo cuadrantal que termina este extremo, el seno vale 1. Entonces, como estamos buscando la razón trigonométrica de este ángulo cuadrantal que está en este extremo, el seno vale 1. Por lo tanto, el seno 90 es 1. Así de fácil podemos encontrar esa razón trigonométrica. Por ejemplo, profesor, queremos encontrar coseno de 180 grados sexagesimales. Paso número 1, hay que dibujar una pequeña circunferencia
Aquí la pequeña circunferencia con los ejes horizontales y verticales. Horizontales y verticales. Paso número 2, hay que ubicar el ángulo cuadrantal 180. ¿Dónde está el ángulo cuadrantal 180? Habíamos dicho que el ángulo cuadrantal 180 está aquí. Ahí está el ángulo cuadrantal 180. Y para poder encontrar su razón trigonométrica coseno, recurrimos acá, a este rectangulito de color amarillo, de caso de coseno. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho que todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el coseno vale -1. Entonces, como está terminando aquí 180 en este extremo, el coseno vale -1 y ponemos -1. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Queremos la tangente de 270. Queremos la tangente de 270. Ahorita verificamos arriba si sale correcto o no. Profesor, un momentito. Quiero la tangente, la cotangente, la secante o la cosecante de cualquier ángulo cuadrantal, pero usted solo ha puesto del seno y coseno. Jóvenes, usted tiene que recordar que la tangente, cotangente, secante y cosecante se pueden escribir en términos de senos y cosenos. Y este caso no es la excepción. Así que la tangente lo vamos a escribir en términos de senos y cosenos. Vamos a escribirlo. ¿Qué cosa es la tangente? Seno sobre coseno. Seno sobre coseno. ¿De quién? Del mismo ángulo, 270. 270, 270. Muy bien, entonces vamos con el paso número 1, graficar una circunferencia trigonométrica. Graficamos aquí la circunferencia. Paso número, estamos completando el paso 1, línea horizontal, ya bueno, línea vertical, es algo referencial nada más. Muy bien. Ahora, el paso 2 es ubicar el ángulo cuadrantal. ¿Dónde está el ángulo cuadrantal 270? 270, que es 3π, está aquí, en este extremo. Entonces, para el caso seno. Para el caso seno, hemos dicho que todo ángulo cuadrantal que termine este extremo, el seno vale -1. Así es que seno de 270 vale -1. Para el caso coseno. Todo ángulo cuadrantal que termine ese extremo, el coseno vale 0. Y -1 entre 0, vamos a tomarlo así para lo que estamos llevando en el curso, un número diferente de 0 dividido por 0 no existe. No existe. A ver, vamos a verificar. Seno de 90 es 1, correcto. Coseno de 180, -1, correcto. La tangente de 270 no existe. ¿De acuerdo? Y así se pueden encontrar las demás razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Y como tarea número 2 para ustedes, usted tiene que completar esta tabla. Nosotros hemos hecho solamente 3. Usted lo completa por aquí. ¿Cuánto es la tangente de 0? ¿Cuánto es la cotangente de 90? ¿Cuánto es la secante de 180? ¿Cuánto es la cosecante de 270? Todo, inclusive poner más ángulos cuadrantales. Usted se da cuenta, por ejemplo, ya esa es la tarea 2 para ustedes, que las razones trigonométricas de 360 coincide con las razones trigonométricas de 0. ¿De acuerdo? Están coincidiendo. Y así el de 90 va a coincidir con 450, etcétera, etcétera. Van a ver que se repite. Eso lo vamos a ver más adelante porque se dicen que son ángulos que, claro, que son un múltiplo de 2π, entonces coinciden sus razones trigonométricas. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? Avísenme por favor por audio. 12:15. Vamos a avanzar entonces porque si no nos gana el tiempo. Vamos a acelerar. Borramos por aquí. Bien, razones trigonométricas de ángulos de la forma menos alfa, también conocidos como ángulos negativos. Se concluye lo siguiente. Jóvenes, el seno de menos alfa es igual menos seno de alfa. El signo menos se comporta bien, sale, se pone un costadito. El coseno de menos alfa es coseno de alfa. El alfa
Su signo ha sido absorbido. El coseno absorbe el signo porque es una función par. La tangente menos alfa, este signo menos sale, se comporta bien, se pone un costadito, menos tangente de alfa. La cotangente menos alfa, el signo menos también sale, se pone un costadito, es menos cotangente de alfa. La secante menos alfa es igual a la secante de alfa, absorbe el signo en este caso. Y la cosecante menos alfa, el signo menos sale menos cosecante de alfa. Entonces, ¿quiénes son aquellas razones trigonométricas que absorben el signo, que eliminan el signo? Es la secante y el coseno, porque son razones trigonométricas pares. Ya vamos a ver más adelante en teoría de funciones que son pares específicamente porque su gráfica es simétrica con respecto a la vertical. Y las funciones impares es el seno, la tangente, la cotangente y la secante. El signo menos sale, se comporta bien. Vamos con ejemplos. Ahora sí, vamos con ejemplos. Ejemplos. Queremos encontrar el seno de menos 30 grados sexagesimales. Entonces recurrimos aquí. Seno de menos 30 es igual a menos seno de 30. Así es que el menos que estaba afectando únicamente al ángulo sale. Sale del ángulo y se pone aquí adelante. Entonces este menos sale y queda menos seno de 30. Y seno de 30, nosotros sabemos que catetos opuestos sobre es un medio por menos un medio. Menos un medio. A ver, ejemplos. Necesitamos el coseno de menos 45 grados sexagesimales. Un momentito. Coseno de menos 45. Recurrimos por acá. Ah, aquí está. Coseno de menos 45. El menos queda absorbido. El menos ya no se pone. Así es que coseno de menos 45 es lo mismo que coseno de 45. El menos queda absorbido. Ya no se escribe, ya no se pone. ¿Y qué cosa es el coseno, jóvenes? Cateto ya sin racionalizar. Cateto adyacente 1, hipotenusa raíz 2. 1 sobre raíz 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora con signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Según el cuadrante al que pertenece un ángulo en posición normal, sus razones trigonométricas tienen signos positivos o negativos. A continuación se muestra un esquema que resume lo anterior. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. El plano cartesiano es dividido en esta ocasión en 4 cuadrantes. A este se le llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y este es cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, según donde está el ángulo en posición normal, su lado final del ángulo nos indica en qué cuadrante está. Es decir, aquí tenemos el vértice y su lado inicial. Si su lado final estaría por acá, de este ángulo teta, y su lado final está en el primer cuadrante, se dice que el ángulo teta está en el primer cuadrante. Si su lado final del ángulo en posición normal teta está en el segundo cuadrante, entonces decimos que teta está en el segundo cuadrante. Si su lado final del ángulo en posición normal teta, por ejemplo en este sentido, está en el tercer cuadrante, decimos que teta está en el tercer cuadrante. Su lado final nos indica en qué cuadrante está el ángulo teta. Muy bien, borramos esta partecita. Entonces, se obtiene lo siguiente. Primer cuadrante, segundo, tercer, cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas son de signos positivos. ¿De acuerdo? Ahí porque la abscisa y la ordenada son positivos y al hacer las razones trigonométricas salen positivos. Aquí en el segundo cuadrante, ya que la abscisa es negativo y la ordenada es positivo y por supuesto el radio vector es positivo, al hacer los diferentes cocientes, solamente resulta que el seno y la cosecante son de signos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, en el segundo cuadrante, ese de segundo cuadrante, el seno y su recíproca que es la cosecante, son de signos positivos. ¿De acuerdo? Las otras 4 razones trigonométricas son de signo negativo. En el tercer cuadrante, T de tercer cuadrante, la tangente y su recíproca, la cotangente, son de signo positivo. Las otras 4 razones trigonométricas son de signos negativos.
Y en el cuarto cuadrante, C de cuarto cuadrante, el coseno y su recíproca. La recíproca del coseno es la secante. El coseno y la secante son de signo positivo y las otras 4 son de signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Y finalizamos la teoría. Vamos a la siguiente hoja. Con ángulos coterminales. Profesor, disculpe, ¿puede regresar para hacer captura? A ver. Ya, ahí está. Ya, profesor, gracias. Perdón, allá. Listo. Ángulos coterminales. Son ángulos en posición normal, o sea, tienen que estar en posición normal, pero ahora sus lados finales coinciden. O sea, su vértice tiene que ser el origen, su lado inicial está en ese eje positivo de las axisas y su lado final deben de coincidir. Por ejemplo, tenemos esta figura. Sean alfa y beta, a ver, sean alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales. Miren, jóvenes, aquí tenemos el eje X, el eje Y. Aquí, este es el vértice, el lado inicial y el lado final. Tenemos este ángulo alfa que está en posición normal, ¿de acuerdo? Y por aquí podemos dibujar también otro ángulo que está en posición normal, beta. Entonces, en estos dos ángulos que están en posición normal se cumple lo siguiente. Es obvio que tienen el mismo vértice, tiene que ser el origen. Es obvio que tienen el mismo lado inicial, pero coinciden en su lado final. Entonces, si tienen el mismo vértice, mismo lado inicial y mismo lado final, se dicen que son ángulos coterminales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ángulos coterminales que vimos en los cuadrantales 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, ellos son ángulos coterminales. ¿Qué propiedades tenemos con ángulos coterminales? Tenemos lo siguiente. Dos propiedades. Primero que la diferencia, no importa el orden, puede ser beta menos alfa o alfa menos beta. No importa el orden, es un múltiplo de 360. 360 por un n, donde n es un número entero. Y nosotros sabemos que los números enteros son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. ¿De acuerdo? Entonces, su diferencia es un múltiplo de 360. A ver, en esta ocasión, ¿cuánto es su diferencia? Así como está, por ejemplo, si queremos encontrar esta diferencia, beta menos alfa. Entonces, para empezar, estos ángulos trigonométricos, beta está en sentido horario, alfa en sentido antihorario. Cuando los ángulos trigonométricos no pueden estar en sentidos diferentes, tienen que estar en el mismo sentido. Entonces vamos a cambiar el sentido de rotación a alfa. Lo cambiamos de sentido y cambia de signo, menos alfa. Y así sumamos beta sumado con menos alfa. De la figura observamos que beta lo vamos a sumar con menos alfa. Comenzamos por aquí. Beta lo sumamos con menos alfa. Ha dado una vuelta. Una vuelta en sentido horario. Y una vuelta en sentido horario es menos 360 grados sexagesimales. Y más por menos, ley de signo. Beta menos alfa es igual. Y aquí podemos escribir 360 grados sexagesimales por menos 1. Donde menos 1 es, en esta ocasión, un número entero. Y aquí tenemos el 360 y aquí tenemos beta menos alfa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para este caso, la diferencia de beta menos alfa es menos 360. Muy bien. Y claro, recuerden que 360, a ver, un ratito. 360 es 2pi. 2pi radianes, 2pi. Entonces, el mismo n se pone aquí. O también puede ser 2npi. ¿De acuerdo? Su diferencia es 2npi. Y lo más importante es que las razones trigonométricas coinciden respectivamente. O sea, aquí en la figura, si por ejemplo el seno de alfa fuese un medio, entonces el seno de beta también es un medio. El seno de beta también es un medio.
Si aquí en la figura, por ejemplo, la tangente de alfa fuese menos 1/3, entonces la tangente de beta también es menos 1/3. Sus razones trigonométricas coinciden para ángulos coterminales. Y es por eso que la columna de 0, ese que le dejé como tarea, las 6 razones trigonométricas de la columna del 0 coincidían con las 6 razones trigonométricas con la columna de 2pi, y así sucesivamente, porque 0 y 2pi son coterminales. Muy bien, jóvenes. Esa es toda la teoría por hoy. Si falta algún concepto, lo vamos a agregar según el problema que nos pida. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna duda sobre respecto a la teoría, avísenme, por favor. Vamos a la solución de los ejercicios. A ver, voy al chat. Cambiemos de pantalla. Estoy compartiendo toda la pantalla. No puedo ver lo que escriben. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis Ángel. Hola, Luz. Hola, Nayeli. Hola a todos, jóvenes. Muy bien, vamos entonces, ya que no hay dudas. ¿Por qué beta menos alfa sería menos 360? Ah, ya, del anterior, ¿no? A ver un ratito. Sí. Ah, ya. Aquí. Aquí le habíamos cambiado el sentido de rotación. Y este es menos alfa. Entonces, beta sumado con menos alfa da una vuelta. Una vuelta en sentido horario. Y todo ángulo trigonométrico que va en sentido horario debe tener signo negativo. Entonces, como es una vuelta en sentido horario, a ver, beta sumado con menos alfa es una vuelta. Una vuelta sabemos que es 360 grados hexagesimales o 400 grados centesimales o 2 pi radianes. Pero hablamos de sistemas hexagesimales. 360 grados hexagesimales. Pero hay que ponerle su signo. Y como vamos en sentido horario, como esa suma es en sentido horario, los ángulos trigonométricos en sentido horario tienen signo negativo. Añade ese signo negativo. ¿De acuerdo? Agrega el signo negativo. Es por eso que la suma de esos ángulos trigonométricos es menos 360 grados hexagesimales. 360 por ser una vuelta y el menos es porque esa vuelta es en sentido horario. En sentido horario. No sé si eso responde a lo que me preguntas. Avísame, por favor. Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Vamos. Ahora sí. Vamos con la solución de los ejercicios. Problema número 1. Dice así. Si coseno de teta es igual a menos 1/3 y la cotangente de teta es menor que 0, hay el valor de 6 raíz 2 cosecante teta menos seno de teta. Para este tipo de ejercicio, jóvenes, obviamente que teta tiene que estar en posición normal. Hay 2 formas de realizar este ejercicio. Una forma correcta, ¿de acuerdo? Que es un poquito más extensa. Y una forma práctica, que rápidamente se llega a la solución. ¿De acuerdo? Pero se saltan algunos conceptos, pero es bastante más rápido la solución. Entonces, por ser el problema 1, vamos a ir por los 2 caminos. Por el método más rápido, práctico, y también por el método, claro, práctico e informal, y por el método formal y un poquito más larguito. ¿De acuerdo? Pero en los demás ejercicios vamos a ir por el método práctico. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con el primer método para resolver este ejercicio. La primera forma, el método práctico. Primera forma de resolver este ejercicio. Muy bien, entonces, la primera forma nos dice que tenemos que ubicar el ángulo teta en qué cuadrante está. Entonces, tenemos que hallar en qué cuadrante está teta. Entonces, jóvenes, atención. Dato del problema. Coseno de teta es menos 1/3. Coseno de teta es menos 1/3. Menos 1/3. Coseno de teta es negativo. Coseno de teta es negativo. Entonces, por lo visto, los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes. ¿En qué cuadrantes el coseno es negativo? Habíamos dicho que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivos.
y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Entonces, el coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Entonces, ya tienes dos cuadrantes que son positivos, las otras dos tienen que ser negativos. Entonces, el coseno es negativo en el segundo, el ángulo teta está en el segundo, o el ángulo teta debe estar en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a aprovechar aquí un poquito. Como esta es la primera forma, la forma práctica de resolver más rápido. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí está. Y vamos a poner el ángulo teta aquí. Profesor, teta puede estar en el segundo cuadrante o puede estar en el tercer cuadrante. Ponlo ahí, es un método práctico. Asume lo que es agudo solamente para la resolución más rápido. Y el coseno es menos un tercio. ¿De acuerdo? Omites el signo menos. ¿De acuerdo? El signo menos ya no lo consideras. Así sea más o menos, signo positivo o negativo, trabajas con signo positivo, nada más. Entonces, al omitir el signo, nosotros vemos que el coseno es un tercio. ¿Qué cosa es el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa en este triángulo rectángulo. Cateto adyacente tiene que ser como 1. Cateto adyacente como 1, hipotenusa 3. Jóvenes, este es 3 por si acaso, de un ratito. Este es 3. Podemos encontrar el cateto opuesto. Vamos a llamarlo X. Teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, más X al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Pasa a restar. X al cuadrado, 9 menos 1 es 8. Raíz cuadrada de 8. X igual 2 raíz de 2, el valor positivo. Así que aquí de frente ponemos 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Borramos aquí esta partecita para no recargar la imagen. Ahora, vamos a hacer uso de este otro dato. Este otro dato menciona que la cotangente de teta es menor que 0, es decir, la cotangente es negativa. La cotangente teta es menor que 0. Pregunta. ¿En qué cuadrantes la cotangente es negativa? Nosotros sabemos que la cotangente es positivo en el primero y en el tercero. Entonces, si ya sabemos que es positivo en el primero y el tercero, en las otras dos es negativo. Siempre en dos es positivo y en otras dos son negativas. Entonces, si la cotangente es negativa, entonces hay la posibilidad que esté en el segundo cuadrante. Teta pertenece al segundo cuadrante o teta pertenece al cuarto cuadrante. Teta pertenece al cuarto cuadrante. Muy bien, jóvenes. Entonces, hay que definir dónde está teta. Está en el primero o tercero, perdón, segundo, tercero, segundo o cuarto. Entonces, lo que es común, segundo, tercero, segundo, cuarto, segundo, tercero, segundo, cuarto. Teta pertenece al segundo cuadrante. Entonces, teta pertenece al segundo cuadrante. Una vez que hayas ubicado dónde está teta, en qué cuadrante está teta, y tengas la relación entre los tres lados del triángulo, el problema se acabó. ¿De acuerdo? Si sabes dónde está el ángulo teta y tienes la relación de los tres lados de ese triángulo, basta con 2, porque con 2 ya encuentras el tercero. ¿De acuerdo? Tienes lo que te pide. De frente vamos a reemplazar a lo que pide, jóvenes. ¿Qué es lo que pide? Una expresión L es igual. 6 raíz de 2. 6 raíz de 2. Paréntesis. Cosecante de teta. ¿De acuerdo? Voy a dejar un espacio. Atención. Dejo un espacio porque esa es una forma, digamos, un poco informal de resolver el problema. Un espacio. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner la cosecante de teta. ¿Cuánto es la cosecante de teta? En este triángulo la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa 3, cateto opuesto, 2 raíz de 2. Menos. Voy a dejar un espacio y aquí al costadito voy a poner el seno de teta. ¿Y cuánto es el seno de teta en este triángulo rectángulo cateto opuesto sobre hipotenusa?
2 raíz de 2 sobre 3 y cerramos paréntesis. Entonces, simplemente estamos sustituyendo lo que piden del triángulo. Del triángulo aquí estamos poniendo los valores que piden. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿y esto para qué? Que teta pertenece al segundo cuadrante y nos hayamos esforzado que teta en qué cuadrante está. ¿Para qué? Porque él entra recién a tallar aquí. En los espacios que dejé, en los espacios que usted va a dejar, va a corregir el signo, va a poner el signo conveniente. Pide aquí cosecante. Jóvenes, la cosecante en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene que dar como respuesta cuando le piden la cosecante de un ángulo en el segundo cuadrante? Pues el profesor, la cosecante de 120, la cosecante de 135, la cosecante de 150, que son ángulos que están en el segundo cuadrante, ¿qué signo debe tener? Según los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes, la cosecante tiene que tener signo positivo. Porque en el segundo cuadrante los que son positivos es el seno y la cosecante. Así es que él corrige el signo. La cosecante en el segundo cuadrante tiene signo positivo. Entonces ya no lo escribo, ¿de acuerdo? Positivo, ya sabemos que tácitamente es positivo, ya no se escribe. Si fuese negativo, se podría negativo. Entonces ese espacio en blanco es rellenado por un signo positivo. Listo, ya no lo escribo para no recargar esta imagen. Por aquí. Jóvenes, piden el seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante. El seno de 130, el seno de 150, el seno de 120, el seno de 135, de un ángulo que está en... Usted tiene que dar como respuesta su signo, ¿de acuerdo? Seno en el segundo cuadrante tiene signo positivo, entonces aquí le pones más. Este corrige el signo, ¿de acuerdo? Seno en el segundo cuadrante tiene signo positivo, aquí pone más. Pero más por menos es menos, así es que simplemente lo dejamos con este menos. Listo, él ya corrigió los signos, ahora a operar. Vamos a operar, jóvenes. Un costadito aquí. Este se distribuye para cada uno de los sumandos, c raíz de 2, se distribuye por acá y se distribuye por acá también. Al distribuirse al primer sumando, raíz 2 arriba, raíz 2 abajo, se cancela. Y 6 entre 2 es 3, por 3 es 9, menos. Al distribuirse por aquí, jóvenes, sería 6 entre 3, que es 2. Y 2 por este 2 es 4. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y por ese 4 es 8. 9 menos 8, 4. Perdón, 9 menos 8 es 1. 9 menos 8, 1. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, el problema número 1 se reduce a 1. La clave es la C. La clave. A ver, ¿tiene alguna duda con respecto a la resolución aquí? Avísenme, por favor, jóvenes. Profesor, al final concluimos que teta pertenece al segundo cuadrante porque el segundo cuadrante se repite en coseno y en cotangente, ¿cierto? Eso. Lo que se repite, eso es lo que se concluye. Aquí que se repite a S. Y siempre se va a repetir en 1. Siempre se repite en 1. Ya, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la primera forma. Con la forma que vamos a resolver los ejercicios, vamos a la siguiente forma. La forma correcta de resolver el problema. La forma en la que aparecerá en su solucionario del ejercicio. Segunda forma correcta, pero es un poquito más larguita. Segunda forma. Muy bien, entonces, tiene algo de similar a la anterior. Tenemos que saber en qué cuadrante está teta. ¿De acuerdo? Es algo similar al anterior. Entonces, el paso 1 es, por ejemplo, empezamos por acá, poner que el coseno de teta es igual a menos 1/3. Y jalamos, disculpen, puse 3. Y jalamos una flechita por acá. Así. Y, a ver, coseno es negativo. ¿En qué cuadrante es el coseno es negativo? Coseno es negativo en el segundo y en el tercero, porque coseno es positivo en el primero y en el cuarto. Excelente. Entonces, como es negativo, pertenece al segundo o pertenece al tercero. Es algo similar como la arriba. A ver, cotangente es negativo.
Pero aquí ya no dibujamos el triangulito. Cotangente negativo. Pregunta. ¿En qué cuadrante la cotangente es negativo? Es negativo en el segundo y en el cuarto. Teta pertenece al segundo o teta pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, jóvenes, lo común, lo que se repite, ¿en qué cuadrantes está teta? Teta pertenece, a ver, aquí dice segundo, tercero, segundo, cuarto, teta pertenece al segundo cuadrante. Aquí este colorcito, teta pertenece al segundo cuadrante. Una vez que ya hemos ubicado en qué cuadrante está teta, ¿de acuerdo? Vamos a graficarlo. Vamos a graficar teta en el segundo cuadrante, jóvenes. Usted grafica ya no un triangulito, sino como estas razones trigonométricas de ángulos en posición normal, usted grafica la vertical, la horizontal, el plano XY. Y, X. No importa el sentido de la rotación, salvo que el problema te lo diga. El teta es negativo, teta pues no importa, con los datos del problema no me dice teta qué signo tiene, si es una rotación sentido horario o antihorario. Entonces, usted es libre. Pero si está en el segundo cuadrante, puede poner a teta por aquí o puede poner a teta por acá, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner, aquí está teta. Listo. En el segundo cuadrante. Su lado final nos indica en qué cuadrante está en el segundo cuadrante. Regresamos por acá, jóvenes. Regresamos por aquí. Y tenemos el coseno de teta. ¿Qué cosa es coseno? Para ángulos agudos, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero para ángulos en posición normal, cateto adyacente es la axisa y la hipotenusa es el radio vector. Entonces, axisa sobre radio vector. Aquí es axisa sobre radio vector. Axisa sobre radio vector. El radio vector nunca puede ser negativo, por lo tanto, este menos no acompaña 3, tiene que acompañar arriba. Así es que el radio vector es como 3. Usted toma un punto cualquiera de su lado final, por ejemplo aquí. Un punto cualquiera. Su radio vector mide 3. Mide 3. Y la axisa es menos 1. Claro, es como una proporción, ¿no? Es como 3, pero la forma más reducida hay que tomarle 3 y el otro menos 1, ¿no? Para no trabajar con una constante, etc. Entonces, la axisa es menos 1 y su radio vector 3. Hay que tomarlo así en su forma más reducida. Hay que encontrar la ordenada. Vamos a encontrar la ordenada. Aquí la ordenada lo llamamos X. Y usted sabe la relación que hay entre axisa ordenada y radio vector. ¿Qué relación hay entre axisa ordenada y radio vector? Que radio vector al cuadrado es igual a axisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Esa terna pitagórica. El radio vector al cuadrado, o como pusimos al inicio, radio vector es raíz cuadrada, ¿verdad? Pero también podemos poner así. El radio vector al cuadrado es igual la axisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, menos 1 al cuadrado es 1 más x al cuadrado. Este 1 pasa a restar. 8 es igual a x al cuadrado es igual a 8. Jóvenes, como este punto está en el segundo cuadrante, la axis es negativo y la ordenada es positivo. La ordenada es positivo significa que x tiene que ser positivo. Y un número positivo al cuadrado que sea 8, 2 raíz de 2. Así es que x, tomé el valor, aquí arriba te voy a poner 2 raíz de 2. Cuando ya encontraste la axis, la ordenada y radio vector, cuando has encontrado axis, ordenada y radio vector, puedes encontrar lo que te pida. El problema ahí se acabó, ahí terminó. El objetivo es ubicar el ángulo teta, encontrar la axis, ordenada y radio vector. Así que, jóvenes, vamos a reemplazar lo que pide. Pide L es igual 6 raíz de 2. Voy a copiarlo mejor, a ver. Cosecante de teta menos el seno de teta. Ahora sí, un ratito, borramos esto. Borramos. Ahora sí, vamos a sustituirlo. ¿Cómo terminamos? 6 raíz de 2. Cosecante.
Nosotros sabemos para ángulos agudos que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Para ángulos agudos, cosecante, hipotenusa, cateto opuesto. Pero hipotenusa es radio vector, cateto opuesto, ordenada. Así es que es radio vector sobre ordenada. Cosecante teta es radio vector es 3, jóvenes. Este es el radio vector 3 sobre la ordenada. Axisa ordenada. Ah, este le habíamos puesto X, ¿no? Ah, bueno, era Y, no importa ya. La ordenada, 2 raíz de 2. Menos seno de teta. Nosotros sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es ordenada, hipotenusa es radio vector, ordenada sobre radio vector. Axisa ordenada. Ordenada, 2 raíz de 2 y radio vector es 3. Listo, jóvenes, y tenemos el resultado. A él se distribuye, aquí vamos a pegarlo. Al distribuirse por aquí, rayos arriba, rayos abajo se cancela. 6 entre 2 es 3, por 3 es 9, menos 6 entre 3 es 2, por 2 es 4, por otro 2 es 8. 1. ¿De acuerdo? También se llega a la respuesta de una manera formal de resolver el ejercicio, pero para mí es un poquito más largo porque hay que dibujar X, Y y por ahí encontrar esa relación. Entonces, en lo sucesivo vamos a hacer la primera forma, ¿de acuerdo? Tarea para ustedes, lo hacen la segunda forma y tienen que salir igual. Jóvenes, ¿alguna duda? Avisar, por favor. Ninguna, ¿verdad? Muy bien, vamos al problema 2. Problema 2. Con los datos de la figura, si OP vale 20, calcule 2 raíz de 5 coseno de alfa menos el seno de alfa. Miren, analicemos este punto que nos dan. Este punto P. Tenemos la abscisa y tenemos la ordenada. Pero ese punto está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante sabemos que la abscisa es negativo y la ordenada es... La abscisa, perdón, es positivo y la ordenada es negativo. Entonces ahí como que aparentemente estaría al revés. Entonces, antes de resolver este ejercicio voy a poner una pequeña nota. ¿De acuerdo? Una pequeña nota, cuáles son los signos de la abscisa y la ordenada en cada uno de los cuadrantes. Nota. Nota. Esto lo pone por acá porque muy lejos por allá. Ahora sí. A ver, jóvenes, miren, aquí tenemos el eje X y por aquí el eje Y. Listo. Un punto en el primer cuadrante, este puntito en el primer cuadrante tiene abscisa positivo, ordenada positivo. ¿De acuerdo? Abscisa positivo, punto y coma, ordenada positivo. Y es por eso, y obviamente que su radio vector es positivo, es por eso que sus 6 razones trigonométricas en el primer cuadrante es positivo. Un punto en el segundo cuadrante, este punto que está en el segundo cuadrante, tiene la abscisa negativo y la ordenada positivo. La abscisa es negativo y la ordenada es positivo. Como la abscisa es, obviamente su radio vector es positivo. Como la abscisa es negativo, entonces las razones trigonométricas que involucran a la abscisa son negativos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el coseno. ¿Qué es el coseno? Profesor, el coseno, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno, abscisa sobre radio vector. Entonces la abscisa es negativo y el radio vector negativo, ¿no? Eso es como consecuencia de esto. Muy bien. En el tercer cuadrante, la abscisa es negativo y la ordenada es negativo. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa es positivo y la ordenada es negativo. ¿De acuerdo? Y nos ubicaremos aquí. Nos ubicaremos aquí, en el cuarto cuadrante. La abscisa es positivo y la ordenada negativo. Muy bien. Vamos con la... A ver, un ratito. A ver. Ahí está, ahora sí, un ratito. Ahora sí. Vamos con la solución al ejercicio. Lo vamos a hacer de esta forma, jóvenes. Atención. Aquí tenemos... A ver. Aquí tenemos el eje X y por aquí el eje Y.
Aquí está un poquito más grandecito, un poquitito más grandecito. Ahora sí. Ya listo. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos el lado, este lado de aquí, OP. A ver. Así, un poquito más grande. Podemos extender ese OP, podemos alargarlo de ahí. Muy bien, jóvenes. Este ángulo alfa no está en posición normal. Necesitamos que esté en posición normal para encontrar sus razones trigonométricas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esté en posición normal? Miren dónde está empezando en esta recta oblicua, dónde está terminando en esta línea horizontal, en ese eje positivo de las axisas. Entonces, si fuese al revés, estaría correcto. Entonces, hay que cambiarle sentido. Cambiamos de sentido al ángulo alfa, cambia de signo. Cambiemos de sentido al ángulo alfa, jóvenes. Ahí está. Cambiamos de sentido, cambia de signo, ¿de acuerdo? Ahí está. Cambiamos de sentido, cambia de signo. Menos alfa. Entonces, menos alfa ya está en posición normal, ¿de acuerdo? Ahí está, menos alfa ya está en posición normal. Muy bien, entonces, vamos a poner que este punto sea el dato. El dato del problema dice que es menos x punto y coma 2x. ¿De acuerdo? Pero digamos que un poco contradice lo que está aquí, ¿verdad? Supuestamente, pero no es así. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es encontrar la relación entre la abscisa y la ordenada. ¿Qué relación estaría entre la abscisa y la ordenada? A ver, el coeficiente ahí es -1 de la abscisa y la ordenada, el coeficiente es 2. -1 y 2. -1 y 2. Pero tiene que ser positivo y negativo. Entonces, vamos a hacer este cambio de variable. En el fondo es hacer un pequeño cambio de variable y voy a considerar este punto. ¿De acuerdo? A menos x lo voy a llamar A. A menos x lo llamamos A. Si menos x es A, ¿cuánto será 2x? El menos que pase a restar al otro lado y le multiplicamos por 2 menos 2a. Entonces 2x debe ser menos 2a. Listo, y vamos a trabajar con este punto. Trabajemos con este punto mejor, ¿de acuerdo? Entonces hemos hecho un cambio de variable. A menos x lo llamamos a y por consecuencia 2x es menos 2a. Y este ya tiene esta forma. Positivo, negativo, positivo, negativo. No, a simple vista podríamos verlo así. Positivo, negativo. Listo, jóvenes. Si tenemos la abscisa y la ordenada, trabaja como que es puntito de color negrito. Si tenemos la abscisa ordenada, podemos encontrar el radio vector. Radio vector al cuadrado es igual. Abscisa al cuadrado. Más. Ordenada al cuadrado. Al cuadrado. Radio vector al cuadrado es igual. Al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 es 4 al cuadrado. Más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado más al cuadrado. 5 al cuadrado. Raíz cuadrada a la izquierda, raíz cuadrada a la derecha. ¿Cuánto vale R? R vale raíz de 5a. A raíz de 5. A raíz de 5 o raíz de 5a. ¿De acuerdo? Hay que ponerle raíz de 5a. Raíz de 5a. Listo. Jóvenes, si usted tiene el radio vector, la abscisa y la ordenada, puede encontrar todas sus razones trigonométricas. Y con esto vamos a lo que piden. Vamos a lo que... Pero un ratito. Pero acá piden coseno de alfa, acá tenemos menos alfa. Bueno, atención. De la figura, ¿cuánto es coseno de menos alfa? De la figura, ¿cuánto es el coseno de menos alfa? ¿Qué cosa es el coseno para ángulos agudos, cateto adyacente sobre hipotenusa? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero el coseno, cateto adyacente a abscisa. Hipotenusa es radio vector. Abscisa sobre radio vector. ¿Quién es la abscisa? A. Radio vector lo acabamos de encontrar, raíz de 5a.
Pero nosotros hemos dicho para ángulos negativos que el coseno de un ángulo negativo absorbe, el coseno absorbe. El coseno de menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa. Esto es igual, reduces la constante arriba, abajo, 1 sobre raíz de 5. Coseno de alfa. Hemos encontrado coseno de alfa a través de coseno de menos alfa. ¿De acuerdo? Jóvenes, necesitamos seno de teta. Vamos a encontrar seno de teta a través del seno. Seno de alfa, a través del seno de menos alfa. A través del seno de menos alfa. Esto está en posición normal. ¿Qué cosa es el seno? Para ángulos agudos, seno es cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es ordenada hipotenusa radio vector. Ordenada sobre radio vector. Axisa ordenada. Menos 2a. Sobre radio vector, raíz de 5a. Raíz de 5a. Cancelamos la constante arriba y abajo. Entonces nos queda aquí al lado derecho menos 2 sobre raíz de 5. ¿Y cuánto es el seno de menos alfa? Para ángulos negativos, seno menos alfa, que es una función impar, el menos sale. Por lo tanto, queda menos seno de alfa. Menos a la izquierda, menos a la derecha. El seno de alfa es igual 2 sobre raíz de 5. Hemos encontrado el seno de alfa a través de seno de menos alfa. Entonces, como le dije al inicio de clase, si un ángulo no está en posición normal, lo podemos salvar, ¿de acuerdo? Y mediante ciertos cálculos encontrar sus razones trigonométricas. Entonces, al final hemos encontrado el seno de alfa, el coseno de alfa para este ángulo alfa de aquí. Muy bien. Profesor, ¿en coseno no le faltaría el signo menos? Aquí arriba. Ajá. No, Ya. abajo. Aquí. Ajá, sí. Ya. Resulta que el coseno de un ángulo negativo queda absorbido. Por ejemplo, el coseno de menos 30 es lo mismo que el coseno de 30, porque el coseno cumple una propiedad que se llama una función par, y la secante también. Por ejemplo, si tenemos coseno... Pone negativo entonces. Ajá, se absorbe, se elimina, se va. Coseno de menos 30 es lo mismo que coseno de 30. Coseno de menos 45 es lo mismo que coseno de 45. Y coseno de menos alfa es lo mismo que coseno de alfa. Entonces, y en seno, ahí sí se coloca el negativo. Sí, en seno sí. En seno sale. ¿Quiénes salen? En seno, tangente, cotangente y cosecante. En esas 4. Seno, tangente, cotangente y cosecante. Solo en el coseno y la secante, anótenlo ahí, coseno y secante, el signo queda absorbido. Es por eso que en el caso del seno, el menos que ven ahí se puso a un costadito. Salió. Eso. Muy bien. Ya tenemos dichos valores. Vamos a sustituir lo que piden. Calcule. Vamos a lo que piden. Esto es lo que piden. L es igual. Aquí voy a poner una línea divisora un ratito. Esto así un costadito. Ahora sí. Y ahora sí. L es igual 2 raíz de 5. Coseno de alfa menos seno de alfa. L es igual 2 raíz de 5. Coseno de alfa. ¿Cuánto es el coseno de alfa? 1 sobre raíz de 5. Menos seno de alfa. ¿Cuánto es el seno? 2 sobre raíz de 5. Eso. Vamos a borrar esto de acá, esto y esto de acá. ¿De acuerdo? Así es que aquí tenemos una resta de fracciones que son homogéneas porque tiene el mismo denominador. Entonces, 2 raíz de 5. Se escribe el mismo denominador y se restan los numeradores. 1 menos 2, 1 menos 2, menos 1. Raíz de 5 arriba, raíz de 5 abajo se tienen que cancelar. Y 2 por menos 1 es menos 2. Problema número 2, jóvenes. La respuesta, a ver, la de menos 2. Tienen ahí el
No traje el este. ¿Tienen ahí el archivo PDF? Sale menos 2, ¿no? Yo vi que era 2. Sí, sale menos 2, está bien. Estoy fallando en la vista, chicos, ¿eh? Sale menos 2. ¿Alguna duda, jóvenes? Avísenme, por favor. Ninguna. Vamos al problema 3. Solamente un comentario con respecto a este problema. Este dato no lo he utilizado porque como he cambiado de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces solamente usé la relación entre las coordenadas para encontrar sus razones trigonométricas. Aquí de repente en la solución o en una resolución van a ver que están encontrando el valor de X. También es un procedimiento correcto. Está muy bien esa parte, pero en mi caso no he encontrado el valor X porque no era necesario, ¿no? Se encuentra el valor X con este valor de OP. Pero no he usado simplemente la relación de las coordenadas. Con eso fue suficiente para encontrar esta razón trigonométrica. Este ya no, porque si no haría un procedimiento un poquito de más. Muy bien, vamos al problema número 3. Dice así. Sean teta y beta las medidas de dos ángulos coterminales diferentes, cuya suma es menos 90. Teta toma su mayor medida negativa posible. Determine la suma de las tangentes de dichos ángulos. Muy bien, jóvenes. Como teta y beta son las medidas de dos ángulos coterminales y diferentes, entonces la propiedad de ángulos coterminales es que las razones trigonométricas son iguales. El seno de teta tiene que ser el mismo valor que el seno de beta. Y la otra propiedad es que su diferencia era un múltiplo de 360. ¿De acuerdo? Así es que vamos a tomar su diferencia, que es un múltiplo menos 360. Podemos poner teta menos beta o beta menos teta. Eso no importa, igual sale el resultado. Entonces, por ser coterminales, teta menos beta es un múltiplo de 360. Y un múltiplo de 360 le ponemos como 360 por n. 360 por n, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora dice cuya suma es menos 90. La suma de los ángulos. Hay que considerar la suma de esta manera. Teta más 90 beta es igual, perdón, suma menos 90 grados hexagesimales. Menos 90. Muy bien, entonces tenemos un sistema de ecuaciones. Vamos a sumar miembro a miembro. Aquí ponemos una línea divisora y sumamos miembro a miembro. Aquí sumamos miembro a miembro, sumando. Teta más teta, 2 teta. Esto lo vamos a poner aquí. Teta más teta es 2 teta. Beta con menos beta se simplifica, se va, se elimina. Son sumando de signos opuestos, ya no vamos a escribir. Así que vamos a poner aquí 360 por n. Y al sumarlo con el... un ratito, no está tan bien. 360 por n menos 90. Vamos a despejar teta, por lo tanto vamos a sacar mitad todo, sacando mitad todos. Teta es igual 180 por n menos 45 grados. La mitad de 90 es 45, la mitad de 360 es 180. Bien, hay que usar este dato. Teta toma su mayor medida negativa posible. A ver, teta toma su mayor medida negativa posible. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Por ejemplo, en la recta numérica real, si tenemos 0, menos 1, menos 2, menos 3, los números negativos, enteros, así sucesivamente, solo los enteros negativos. El mayor entero negativo es aquel, podríamos interpretarlo, que está más próximo a 0. Menos 1 es el mayor entero negativo. De todos los números enteros negativos que hay, el mayor entero es menos 1. El mayor de ellos es el menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, el que está más próximo a 0 es el mayor de los negativos. Entonces, teta toma su mayor medida negativa posible. Entonces, me están diciendo que teta tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Teta tiene que ser negativo y de los negativos el mayor posible. Así es que, jóvenes, como teta tiene que ser negativo, teta tiene que ser menor que 0. Vamos a poner teta menor que 0. Esto es menor que 0. Menor que 0.
Ahí está. Vamos a resolver esta desigualdad, jóvenes. Pasa a sumar 180 grados n, 180 grados hexagesimales por n, menor que 45 grados hexagesimales. Este menos 45 pasa a sumar. Unidad de medida a la izquierda, unidad de medida a la derecha. Este 180 pasa a dividir. Ahora ya son números. N menor que 45 sobre 180. Vamos a reducir, jóvenes. Entre 5, 9 por 5, 45. Entre 5, a ver, 180. Entre 5, 3 por 5, 15. 36. 36. ¿De acuerdo? Tienen novena. Entre 9 es 1. Entre 9 es 4. Así es que n es menor que un cuarto. N es menor que un cuarto. N es menor que un cuarto. Si n es un número entero menor que un cuarto, ¿qué valores tomaría n? Si n es un número entero menor que un cuarto, ¿qué valores tomaría n? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. A ver, esto mucho se está pegando. Menos 2, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Si n es un número entero menor que un cuarto, n puede ser 0, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a probar con cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Si n fuese 0, sustituyan. Si n fuese 0, ¿cuánto es teta? Si n fuese 0, teta sería menos 45. Si n fuese 0, entonces teta es igual a menos 45 grados hexagesimales. Menos 45 grados hexagesimales. Y si teta fuese menos 45, ¿cuánto sería beta? Si su suma es menos 90. Si su suma es menos 90 y ya teta es menos 45, beta tiene que ser menos 45. Pero tienen que ser diferentes. Esos ángulos tienen que ser diferentes. Por lo tanto, n igual a 0 se descarta. No lo podemos tomar porque según dato del problema tienen que ser ángulos diferentes. Así es que n no puede ser 0. Vamos con el caso que n vale menos 1. Si n vale menos 1, aquí hay que sustituir. Aquí en el rectangulito de color amarillo. 180 por menos 1 menos 180 menos 45. ¿Cuánto vale teta? Excelente. Excelente. Teta vale menos 225. Si teta es menos 225, sumado con beta, tiene que salir 90. Menos 225 que sale teta, sumado con beta, tiene que salir menos 90. ¿Cuánto sería beta? A ver, que pase a sumar. 2 con signo positivo. Menos 90. 225 menos 90. Excelente. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad para teta. A ver, vamos con n igual a menos 2. Vamos con n igual a menos 2, jóvenes. Si n fuese menos 2, ¿cuánto es teta? ¿180 por menos 2? Menos 360. Menos 45. Menos 400. Menos 405. ¿De acuerdo? ¿Y para qué necesitamos
¿para qué necesitamos beta? Pero si solamente comparando él y él, su mayor medida negativa posible. Habíamos dicho que el mayor negativo es aquel que está más próximo a 0. No puede tomar menos 45 teta, porque si no sería igual a beta y contradice a la hipótesis del problema. Entonces, tiene que tomar el otro valor, menos 225. Pero por si acaso le hemos dado n menos 2, sale un negativo que está más alejado de 0. Este menos 405 está más alejado de 0 que comparado con él. Entonces, él es el más próximo a 0, porque si le damos más valores negativos, se va a ir más a la izquierda de 0 y va a ser cada vez menor. Entonces, este es el mayor de los negativos. Y ya no es necesario encontrar beta, etcétera, porque comparando estos dos, ya tenemos el mayor de los negativos. Así es que, simplemente, jóvenes, ya descartamos esta parte de aquí y tomamos esto. Tomamos eso, ¿de acuerdo? Eso cumple, estos dos ángulos cumplen que son coterminales, su suma es menos 90 y teta toma su mayor medida negativa posible. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a lo que piden, jóvenes. Ahorita voy al chat para las preguntas. ¿Qué piden? Determine la suma de las tangentes de estos ángulos. Determine L es igual. La tangente de teta y de beta. ¿Qué pone de teta? Más la tangente de beta. Así. L es igual. La tangente teta es la tangente de menos 225. Menos 225. Más la tangente de 135. Jóvenes, por ángulo negativo, la tangente menos 225 es menos. A ver, un ratito. Menos la tangente de ¿quién? De 225. Sumado con la tangente de 135. Listo. Bien, vamos a utilizar esta técnica ya más adelante cuando hagamos el tema de circunferencia trigonométrica. Vamos a justificarlo, pero ahora hay que utilizar esto. Vamos a dibujar una circunferencia grande, mejor. Bueno, ya no importa. Aquí una línea horizontal y una línea vertical. Nosotros sabemos, porque ya hemos dividido en ángulos cuadrantales, que esto es 0. 0. Aquí está 90. Por aquí está 180. Por aquí está 270. ¿Cierto? Pero podemos dividirlo más. Entre 0 y 90, su mitad, 45. Entre 90 y 180, la semisuma, 135. La semisuma, 225. Y la semisuma, 315. Excelente. Atención. La tangente de 45 y 225 toma el valor de 1. La tangente de todo, inclusive todo, porque son unas funciones circulares, entonces, y eso lo hace en su momento, pero en este caso, la tangente de 45 y 225 toma el valor de 1. La tangente de 135 con 315 toma el valor de menos 1. Menos 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a considerar este caso. Entonces, a ver, un ratito por acá. L es igual menos. ¿Cuánto es tangente de 225? 1. Más. ¿Cuánto es la tangente de 135? Menos 1. Menos 1, menos 1. Menos 1 más menos 1. Menos 2. Problema número 3. La respuesta la C de casa. 3 la C de casa. ¿Alguna duda? Avisen, jóvenes, por favor. Ninguna. Muy bien, correcto.
Vamos al problema 4. 4 es inmediato. Borramos a la 1, a la 2, a las 3. Vamos a hacerlo por... Profesor, disculpe, en el problema anterior lo que ha dibujado en la circunferencia siempre se va a cumplir eso, ¿no? A ver un ratito. Sí, ya en su momento lo voy a justificar más adelante, ahora por cuestiones de tiempo también, ya estoy con Laurita. Vamos a tomarlo así. La tangente de 45 y 225 vale 1 y la tangente de 135 y 315 vale menos 1, ¿de acuerdo? Y a la próxima clase lo vamos a justificar por reducción al primer cuadrante. Ya, Eso. y una última consulta, profesor. ¿Por qué ahí no tomamos cuando n es igual a 0? Porque si me dice que si teta toma su mayor medida negativa, el mayor negativo sería 45. Porque aquí además el problema dice que tienen que ser diferentes. Sí. Ya. Entonces aquí serían iguales y contradiciría la hipótesis. Mejor pasamos al siguiente y esos ya son diferentes. Eso. Ya, profesor, muy bien. Gracias. Vamos con este ejercicio, problema 4 que sale inmediato, jóvenes. Vamos a hacerlo por el método práctico. Todos los problemas lo haremos por el método práctico, van a salir rápido. No se preocupen. Miren, un terreno mide metros cuadrados donde el costo por metro cuadrado es 200 soles si alfa es un ángulo en posición normal cuyo lado final se encuentra en el tercer cuadrante y la cotangente alfa es 3/4, calcule el costo de terreno. Nosotros sabemos que el costo es un producto. ¿Cuánto vale un terreno? Es un producto. El precio por metro cuadrado. ¿Cuánto es el precio por metro cuadrado? Multiplicado por su área en metros cuadrados. Por su área en metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice que mide tantos metros cuadrados. Entonces, este es su área en metros cuadrados y este es el costo. Vamos a sustituir, jóvenes. El precio por metro cuadrado dice que es 200 soles. 200, ¿verdad? Sí, 200. Y el área, vamos a sustituirlo. Dice que es 25, hay que multiplicarlo por 25, paréntesis. 2 veces coseno al cuadrado de alfa, 2 veces el coseno al cuadrado de alfa, menos cosecante, más la cotangente, menos 1. Listo, excelente, excelente. Muy bien, hay que encontrar estas razones trigonométricas. Jóvenes, aquí dice cuyo lado final se encuentra en el tercer cuadrante. Como está en el tercer cuadrante, ya sabemos en qué cuadrante está. Tercero. Y además conocemos una razón trigonométrica. Esa razón es la cotangente. ¿Quién es? 3/4. Vamos a hacer por el método práctico. Dibujamos nuestro triángulo. Dibujamos nuestro triángulo. Ahí está. Y aquí ponemos alfa. Excelente. ¿Qué cosa es la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente vale 3. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto adyacente vale 3, cateto opuesto vale 4. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. Excelente. Excelente. Vamos a sustituirlo aquí, jóvenes, y el problema se acabó. 2 por 25 es 50. Con 2 ceritos, 50 con 2 ceritos, 5.000. Paréntesis 2. Coseno de alfa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Voy a dejar un espacio. Cateto adyacente 3, hipotenusa 5. Al cuadrado. Menos. Cosecante. Paréntesis. Dejamos un espacio. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto 5/4. Más. Dejamos un espacio. Cotangente. Creo que es lo mismo que aparece aquí. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto 3/4. Menos 1. Ahora vamos a corregir los signos, ¿de acuerdo? Corregimos los signos. Coseno en el tercer cuadrante. Coseno en el tercer cuadrante tiene signo negativo. Y aquí ponemos menos. Por eso es que aquí ponemos menos. Cosecante en el tercer cuadrante.
cosecante en el tercer cuadrante tiene signo negativo y es por eso que aquí ponemos menos. ¿De acuerdo? En el tercer cuadrante los únicos positivos son tangente y cotangente. Las otras 4 son de signo negativo, por lo tanto la cosecante es signo negativo. Cotangente en el tercer cuadrante tiene signo positivo, entonces aquí ponemos positivo y ya tácitamente es positivo. Listo. ¿De acuerdo? Esto nos corrigió el signo. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien, entonces rápido. Vamos a operar. ¿Cuánto es el costo? 5.000. A ver, un ratito. 5.000. 9 por 2, 18. 5 por 5, 25. Menos con menos sale más. A ver, 5 cuartos. Más 3 cuartos. Menos 1. 5 cuartos más 3 cuartos es 8 cuartos. 8 cuartos es 2 menos 1 es 1. Entonces, que es 5.000. 18 sobre 25. 5 cuartos más 3 cuartos es 8 cuartos. 8 cuartos es 2 menos 1 es 1. Más 1. ¿De acuerdo? Entonces, se distribuye para cada uno de los sumandos. Aquí supongamos que sea 50. 50 entre 25 es 2. Por 18 es 36. Con 2 ceritos. Más 5.000 por 1 es 5.000. Entonces, ¿cuánto es el costo? El costo es... Excelente. Y estamos en unidades de medida soles. Problema número 4, jóvenes. La respuesta 8.600 soles es la A. La respuesta es la A. Vamos al problema 5. A ver, ¿alguna duda? Avisar, por favor. Ninguna. Vamos al problema 5. Problema 5 dice así: en la figura se representa 3 barcos de pesca de anchovetas. Para ello se colocan redes de perímetros en la región triangular de área. O sea, ya te da el área de esa región triangular. Si la cantidad aproximada de anchovetas capturadas por metro cuadrado es de 150, calcule la cantidad aproximada de anchovetas capturadas en dicha región. Entonces, jóvenes, a ver, lo que vamos a hacer es simplemente encontrar su área, ¿de acuerdo? Pero el área ya dice que es este valor. El área es este valor. Entonces, en problema 5, dibujamos solamente esta parte. A ver, un ratito. Así nada más. Solamente nos importa teta, el ángulo teta involucrado, solamente nos importa eso. Entonces, este es el ángulo teta. Observe de la figura, este es el ángulo teta, que ya está en posición normal. ¿Sabe las coordenadas de un punto de su lado final? Menos 24,10. Menos 24,10. ¿De acuerdo? Y su radio vector, 26. Listo, entonces con eso podemos encontrar cuánto es el área. Según el ejercicio ya nos dice cuánto es el área. Ellos ya han calculado. Es 260. Paréntesis. Vamos a escribirlo. Seno de teta por el coseno de 53 menos coseno de teta por el seno de 53. Ya tenemos el área. 260 por seno. Nosotros sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero cateto opuesto es ordenada, hipotenusa radio vector. Así que es ordenada sobre radio vector. Abscisa ordenada. Ordenada es 10 y radio vector es 26. 10 sobre 26. Coseno de 53, jóvenes, recuerden por favor ese triángulo 37,53. Ese triángulo aproximado. Aquí 90 y aquí 53. A 53 se le pone 4, su adyacente 3 y su hipotenusa 5. Así que el coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa 3/5. Menos. El coseno
Para ángulos agudos es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y para un ángulo que está en posición normal es abscisa sobre radio vector. Abscisa menos 24, radio vector 26. Y el seno de 53, cateto opuesto sobre hipotenusa, 4/5. 4/5. Cerramos paréntesis. ¿De acuerdo? A ver. Un momentito. Aquí 26 por 5. Miren, jóvenes, rápido. Le multiplico arriba y abajo. Aquí por 2 arriba, por 2 abajo. Estratégicamente. Por 2 arriba, por 2 abajo. Miren, aquí por 2 arriba, por 2 abajo. Ojo que esto es entre paréntesis aquí. ¿Por qué multiplico por 2 arriba, por 2 abajo? Por lo siguiente. Porque 5 por 2 es 10. Y 10 por 26 es 260. Y 260 abajo con 260 que ya tenemos aquí se va a simplificar. Aquí también 5 por 2 es 10. Por 26, 260. Arriba y abajo se cancela. Entonces, ¿cuánto es el área? El área es igual. Bueno, 3 por 2, 6. Aquí hay que poner así. 260. Paréntesis. 3 por 2, 6. Por 10 es 60. Y aquí sale 260 abajo. Menos por menos de signo sale más. Abajo es 260. Y 24 por 8. Porque 4 por es 8. 24 por 8. 8 por 4, 32 van 3. 8 por 2, 16. Más 3, 193. Cerramos paréntesis. ¿De acuerdo? A ver. 4 por 2 es 8. 24. 8 por 4, 32. Van 3. Excelente. ¿Cuánto es el área, joven? 260 se distribuye y entonces se simplifica arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces queda 193 más 60. 193 más 60. A ver. ¿No sería 192? 192. 192, ¿no? Ese 3 lo estaba poniendo ahí. Sí. A ver, sí. Muy bien, gracias, jóvenes, muy bien, gracias. ¿De acuerdo? Este 2, entonces este 3 lo pongo acá para no equivocarme. Muy bien, gracias. 8 por 2, 16, 192. Ahora sí, 192. Más 60. 2. Ahí está. 252. 252. En este caso estamos muy bien, gracias, jóvenes, metros cuadrados. Jóvenes, regla de 3 siempre directa. Si un metro cuadrado por un metro cuadrado se capturan 150 anchovetas. 150 anchovetas. Pregunta, en 252 metros cuadrados, ¿cuántas anchovetas capturarán? Regla de 3 siempre es directa, jóvenes, y esto multiplican 252 por 150. Y ya de frente, porque tipo no puede ganar, la respuesta es la A, 37.800. X es igual 37.800. Es decir, se capturan 37.800 anchovetas. ¿De acuerdo? Problema número 5, la respuesta es la A. 5 es la A. Vamos al problema 6. Borramos esta parte. Problema 6. Jóvenes, una pequeña nota para el problema 6. Nota importante para el problema 6. Miren, si nosotros tenemos el eje vertical y aquí tenemos el eje horizontal y por aquí tenemos un punto, voy a considerar un punto cualquiera, un punto para ejemplificar. Aquí, por ejemplo, es el 3,4. 3,4. Entonces su radio vector vale 5. Vamos a rotar este punto 90 grados en cualquier sentido. Puede ser en sentido antihorario o en sentido horario. Supongamos que rotemos en sentido antihorario y su posición final se encuentre por acá, formando aquí 90 grados, teniendo la misma distancia, 5. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Entonces, para saber las coordenadas de ese punto, les sugiero que hagan por 2 pasos. El primer paso, jóvenes, es cambiar la posición de las coordenadas.
Lo que es abscisa pasa a la ordenada y lo que fue ordenada pasa, cambian la posición. Si aquí es 3, 4, aquí debe ser 4, 3. Cambian la posición. Es el primer paso, ¿de acuerdo? XY lo cambias por YX. Y el segundo y último paso, jóvenes, es corregir su signo, poner su respectivo signo. Poner su signo. Nosotros sabemos que este punto está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, jóvenes, la abscisa es negativo y la ordenada positivo. Así que se corrige a uno de ellos, a la abscisa. Menos 4. Listo, ya tenemos ese punto. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, ¿cuándo terminamos? Si, por ejemplo, hemos rotado desde esta posición hasta aquí, ¿de acuerdo? 90 grados, esta distancia mide 5. ¿Quiénes son las coordenadas de este punto? Cambias de posición, 4, 3, y corriges el signo. Hemos cambiado la abscisa es positivo y la ordenada negativo. Entonces aquí tiene que ser excelente. 4 menos 3. Muy bien, entonces con esta nota sale rápido el problema número 6. ¿Qué dice? Dice así, ¿cómo terminamos, jóvenes? Un auto se desplaza del punto A hasta el punto B en sentido antihorario sobre una pista semicircular de centro O. ¿Cómo se representa en la figura? Si el auto va a una rapidez constante de, esta es la rapidez, 50 pi, ¿acaso esto no es una diferencia, una suma? ¿Acaso cuando usted tiene A menos B por A más B no es igual a A al cuadrado menos B cuadrado? ¡Claro! De frente hay que ponerlo, jóvenes. Entonces eso es igual al seno al cuadrado de beta menos el seno al cuadrado de alfa. ¿Cuándo terminamos? Muy bien. Calcule el tiempo aproximado empleado en el recorrido de dicho auto. Miren, jóvenes, aquí tenemos la vertical, aquí tenemos la horizontal. Este es el trayecto. A ver, voy a tomar el pulso. Ya, muy bien. Entonces, esta es la posición inicial, 3, 4. Esta es la posición inicial del auto. La posición inicial, cuando terminamos, 3.4. ¿De acuerdo? Aquí tenemos su radio vector, que ya sabemos que vale 5. 5. Entonces, ha hecho una rotación de 90 grados. Ha hecho una rotación de 90 grados, jóvenes. Por acá, 90 grados. También mide 5. Entonces, ¿quiénes son las coordenadas de este punto? Cambias el orden y corrige el signo. Y aquí está como ejemplo. Este punto B vale menos 4.3. Listo, jóvenes. Entonces, aquí tenemos el ángulo beta. Y este de aquí es el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa. Vamos a encontrar sus razones trigonométricas. Entonces, ¿cuánto es su rapidez? Rapidez igual 50 pi. Ya mentalmente, seno de beta. Seno para beta, aquí tenemos beta, es cateto opuesto sobre hipotenusa para ángulos agudos, pero opuesta es ordenada sobre radio vector. Abscisa ordenada, 4 sobre radio vector 5. 4 quintos al cuadrado. 4 quintos al cuadrado menos. Seno para alfa. Seno para ángulo agudo, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto ordenada sobre radio vector. Abscisa ordenada, 3 quintos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la rapidez? 50 pi. 4 por 4, 16. Menos 9. 7. Abajo 25. 7 sobre 25, jóvenes. 50 entre 25 es 2 por 7, 14. Su rapidez es 14 pi. 14 pi. Metros por segundo. ¿Qué longitud va a recorrer? A ver, el tiempo. Esta longitud es este de acá. ¿Cuándo terminamos? Y usted puede encontrar esta longitud es ángulo por radio. Ángulo por radio es arco. Ángulo, sabemos que es pi medios. Ángulo por radio es arco, entonces, ¿cuánto es esta longitud? ¿Cuánto es esta distancia? Esa distancia es pi medios por 5. Pi medios por 5.
ángulo por radio es arco. Y nosotros sabemos por la física clásica newtoniana que distancia es igual a rapidez por tiempo. Distancia es igual a rapidez por tiempo. Distancia, 5 pi medio, justo lo acabamos de encontrar. La rapidez, 14 pi. El tiempo, eso es lo que nos piden. Entonces simplificamos pi a la izquierda, pi a la derecha, 14 pasa a dividir. Y por lo tanto, t es igual 5 sobre 14 por 2, 28. Un aproximado para que haya respuesta en esta parte del problema 6 es 0,17 segundos. 0, a ver, un ratito, 0,17 segundos. Problema número 6, la respuesta es la A. Jóvenes, nos ganó el tiempo. Les dicto las respuestas de los otros problemas. 7 que era inmediato, la C de casa. 8, la A, también es inmediato. Y las respuestas de los ejercicios propuestos. Cuídense, jóvenes, que les vaya bien. Gracias a todos. Chao. Chao, profesor. Cuídense. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Gracias, profesor.